del Señor, amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Les saluda el pastor Joe Quijano. Estamos en la ciudad de La Ceiba y recuerde, para los que nos ven en YouTube o Facebook, estamos ya para iniciar los estudios el día miércoles. Enviamos una pequeña invitación para que a partir del miércoles 5 de enero estaremos iniciando los estudios bíblicos a las 6 de la tarde, y en enero vamos a estar comenzando con el libro de Santiago. La carta de Santiago es tremenda y sé de que todos los que se alleguen a escuchar el mensaje vamos a ser bendecidos. Amados, que Dios los bendiga, y vamos a comenzar así el mensaje de esta tarde. Vamos a ir a la presencia de Dios. Padre Celestial, gracias. Te pido, mi Dios, e invoco la presencia de tu Espíritu Santo, para que en este momento, Señor, derrames de tu bendición a cada uno de los oyentes, que derrames bendición a tu siervo, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo transmitiendo el mensaje de esta tarde, pero sea saturada toda palabra, todo pensamiento sea saturado a través de tu Espíritu Santo. Úsame como un portavoz, pero que sea tu Espíritu aplicando el mensaje a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, te bendigo, invoco la presencia de tu Espíritu y te pido, mi Señor, que pongas gracia, sabiduría, palabras de sabiduría en cada porción que leamos. Y gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, entonces, el tema de este mensaje para este día es algo de que ya, solo mencionarlo, van a haber algunos que van a preguntar. El tema del mensaje es la seguridad de la salvación. Y como decía, a estas alturas, algunos o muchos van a decir: pastor, ese tema ya está gastado. Probablemente, amados hermanos, perfecto. Pero sí estoy seguro de que más de alguno va a aprender, porque más de alguno ignora algo de lo que yo voy a hablar en esta tarde. Y para comenzar, quiero decir que hay dos líneas las que más se manejan en cuanto a este tema, en cuanto al tema de la salvación. Y los que me conocen saben de que yo estoy muy claro en cuanto a la línea que profeso, a la línea que enseño, ¿verdad? Ahora, yo no estoy claro únicamente porque he escuchado, porque he venido repitiendo lo que han dicho. No, yo estoy claro porque a través de los años y a través de la enseñanza he dedicado tiempo para poder sacar esencialmente, verdaderamente, qué es el significado de la salvación. No estoy repitiendo lo que me dijeron, lo que me enseñaron cuando yo acepté a Cristo. No, he tenido que dedicar tiempo para poderme involucrar más en la palabra, en el contexto de la palabra, para poder sacar la enseñanza que necesitaba. ¿Por qué? Porque 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Pedro nos dice, se lo leo a la letra, dice: con toda diligencia, que significa responsabilidad, pongamos conocimiento. ¿Qué es conocimiento, hermano? Es la facultad del ser humano para comprender las cosas por medio de la razón. O sea, que para comprender el significado de la salvación en Jesucristo, nosotros tenemos, amados hermanos, que estudiar, especialmente al tratarse de este tema tan importante, que algunos cristianos todavía tienen duda si son o no son. ¿Cómo ven? La Biblia nos enseña
que cada uno es convencido por su propio espíritu. Yo estoy convencido y yo espero que usted esté convencido. Quiero contarles esto. Allá en el año 2004 hubo un movimiento de 7 jóvenes, hembras y varones, que después de un día de ayuno dijeron tener una experiencia, que vieron a Jesús y que Jesús los llevó al infierno. Allá se encontraron ellos dan testimonio, sacaron un CD, ¿verdad? Yo no obtuve ese CD, pero yo lo vi en internet, porque para probarles lo que necesitamos aprender, yo tengo que escudriñar. Y ahí está en YouTube, ahí usted lo puede encontrar. Diga, testimonio de los 7 cristianos. Y ahí va a salir. Dice el testimonio de ellos, de que cuando llegaron al infierno, se encontraron con pastores, con evangelistas famosos, que estaban en el infierno. Se encontraron con cristianos que estaban en el infierno por haberse guardado los diezmos del Señor. Ahora, ellos empezaron a repartir los CDs en las iglesias con el propósito de que los pastores los invitaran a ir a dar testimonio. Pero vea, una de las cosas es que las citas bíblicas que ellos usan en la grabación del CD están, amados hermanos, desafortunadamente están equivocadas, porque estudiando, haciendo un análisis bíblico, están fuera de contexto. Las citas bíblicas están fuera de contexto. Exegéticamente, hermenéuticamente, están mal usados, como mal interpretados. Pero bien, una de las cosas es de que nadie, absolutamente nadie, se va al infierno por no diezmar. Aunque Malaquías lo dice, Malaquías lo presenta. Ustedes me habéis robado, dijo el Señor. La ley. Pero Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice de que Cristo nos libertó, nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos de diezmar. No, estoy diciendo el contexto de la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero el pagar los diezmos es para todos los hijos, sean de la ley como sean de la dispensación de la gracia. El deber de pagar los diezmos es a todos. Es más, en la ley Dios estipuló el 10%, pero en la gracia nosotros no deberíamos de pagar el 10, sino que el 100, porque Cristo se entregó 100% a sí mismo para redimirnos del pecado. Pero Dios sabe de que necesitamos subsistir. Entonces es necesario que por amor y en obediencia nosotros debemos de pagar los diezmos. Pero repito, nadie se va al infierno porque no pagó los diezmos. Por eso, amados hermanos, en esta tarde yo quiero hablar acerca de la seguridad de la salvación, en base a las 2 líneas que mencioné al respecto. La pregunta es, ¿se puede tener seguridad de la salvación? Sí. Aunque déjeme decir que hay cristianos que no gozan de esa tranquilidad, no gozan de esa, vamos a decir, seguridad. Están en sobresaltos porque no saben si son o no son.
No tienen la seguridad, cuando deberían, porque el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Deberían, aquellos que están inciertos, aquellos que están inseguros en cuanto a la salvación de su alma, deberían de estarlo, porque hay contextos de la palabra que nos aseguran que nosotros debemos de caminar en esta vida con la seguridad hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque hay algunos que no gozan de esa seguridad. No pueden decir, si Cristo viniera en este segundo, yo me voy con el Señor. No pueden decirlo, no pueden manifestarlo. Y cuando alguno es cuestionado, ¿sabe lo que algunos dicen? Solo Dios sabe. Yo me he topado con gente de que cuando se le pregunta, hermano, si Cristo viniera hoy, ¿usted se va al cielo? Y dice, cabizbajos, solo Dios sabe, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no saberlo usted? Si la palabra del Señor nos especifica, Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Mas sin embargo, los que no tienen esa potestad de ser hijos de Dios, aparentemente y gozan de esa seguridad, aunque no la tengan. Alguien dijo, no todos los que dicen o hablan del cielo van a ir al cielo. Y usted y yo conocemos gente que cree que por estarle rezando el rosario o rezando el novenario, el finado va a salir del purgatorio y se va a ir al cielo. Usted y yo conocemos personas así, mas ellos gozan de una convicción ficticia, porque no tienen la seguridad de la salvación. Amados, pregunto, ¿cree que es importante que hablemos de este tema? Yo diría que sí. Yo diría que sí, amados. Porque es necesario que con más diligencia atendamos el contexto de la palabra para que tengamos la convicción de a dónde vamos. Y lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que tener esa seguridad mediante un examen introspectivo, un examen que nosotros nos analicemos hacia adentro. Vea, 2 Corintios 13, 5, 6 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y hay una pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que no sean salvos. Vea, 2 Corintios especifica que debemos de probarnos nosotros en la fe. Ahora, le voy a dar esto en dos versiones diferentes. La versión Dios habla hoy dice, examínense bien, ¿son cristianos de verdad? ¿Hay evidencia de que lo son? ¿Siente cada vez más la presencia del Señor? ¿O simplemente aparentan, aunque en realidad no son cristianos? Así dice la versión Dios habla hoy. La Biblia antigua dice, examínese cada uno si su fe es genuina. Y usted dirá, pero ¿cómo nos vamos a examinar? Dije al principio que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y el Espíritu nuestro da testimonio si es o no es. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces
a la apariencia, ante los líderes, ante los pastores. Muchas veces nosotros nos mostramos como que verdaderamente somos espirituales, como que verdaderamente estamos bien con Dios. Pero el único que puede determinar si es o no es su espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en usted. Amados, alguien puede estar 10 años en la congregación y su pastor va a estar 10 años tratando de enseñarle la vida espiritual a alguien que no es cristiano. Tratando de educar espiritualmente a alguien que no es cristiano. ¿Sucede eso? Sí, amados. Porque dentro de la iglesia, de las congregaciones, hay que hablan muy bonito, hacen cosas como hacen los cristianos, hablan como los cristianos, se conducen muchas veces como los cristianos, pero no son cristianos. ¿Se acuerdan de aquellos hombres cuando le dijeron al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Mateo capítulo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Note una cosa, aquí no se trata únicamente de decir Señor, Señor, porque en el versículo que leí, ellos dicen Señor, Señor con la boca. Y por eso el Señor les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Romanos nos lleva a un punto muy importante. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ve, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y usted dirá, pero en los dos versículos dice confesar con tu boca. Pero en Romanos dice: y si creyeres en tu corazón. ¿De dónde fluye la acción de obedecer? Del corazón. Entonces, amados hermanos, si usted tiene dudas si es o no es, en esta tarde reafirme su vida con el Señor. Porque cuando Mateo capítulo 7 versículo 21 dice Señor, Señor, está hablando de confesar con su boca. Pero el diccionario Strong, confesar no siempre es con su boca, es confesar a través de la Escritura. Si usted se da cuenta, cuando hay algún accidente o algún crimen, cualquier cosa, ¿qué es lo que hace la policía? Llega y si hay testigos, le piden una confesión verbal. Entonces el testigo dice y da los detalles del accidente que vio como testigo ocular, pero luego lo llevan a la jefatura, le hacen un reporte que es una confesión escrita y tiene que firmarla. O sea, de que no solamente es confesar con la boca, porque en el griego confesar también es sinónimo de una confesión escrita. También confesar en el griego es lego.
Pero en Romanos capítulo 10 versículo 1, confesar significa homologueo, que es confesar con tu vida, aunque seas mudo. Porque déjeme decirle, si fuese únicamente el confesar con su boca a Cristo, entonces ¿qué pasaría con los mudos? ¿Qué sería de una persona que sea muda? No podría ser salvo porque no puede confesar a Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 10 versículo 9 nos habla de que debemos de confesar a Cristo con nuestro corazón, con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Entonces, si la verdadera interpretación fuera con su boca, entonces el mudo no tendría esperanza. Y ese es el problema, amados hermanos, porque muchas veces los pastores como los evangelistas caemos en ese pequeñito error de decirle, confiese a Jesucristo, diga yo recibo a Cristo, y usted es un cristiano, y usted es salvo. No, amigos, no es así. No es así, amados hermanos, porque no es por la boca. No es por confesar con la boca, es por confesar con su vida, es por confesar con el testimonio que nosotros declaramos ante la gente. ¿Por qué? Porque los que confiesan con su testimonio, estos son los que tienen seguridad, que no importa cuál sea la situación que estén pasando, que no importa los problemas que tengan, ellos siguen confiando y tienen la convicción de tener una salvación asegurada. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y de lengua me puedo comer 10 tacos y me quedo con hambre. No se confíe, amado hermano, que de boca es válido, pero confesar de boca puede ser el inicio, el primer paso de una declaración de fe. Ahora, si usted, cuando entregó su vida a Cristo, hizo una confesión, puso su fe en Jesucristo y está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, usted puede tener esa convicción de que es salvo. No estoy hablando de perder, porque nadie puede perder algo que no ha recibido. No malinterpretemos esto, porque por eso dije al principio, hay dos líneas bien trazadas, pero no podemos dejarnos confundir. No se trata de perder la salvación. El que tiene no la puede perder. Y más adelante le voy a dar las citas bíblicas como referencia para que usted pueda cultivar o mantener una seguridad, una convicción. Pero no estamos hablando de perder, porque el que no ha recibido no puede perder lo que no tiene. Ahora, volvemos a esto. Si usted entregó plenamente su vida a Cristo, tiene que haber un cambio en usted. Tiene que haber un cambio. La pregunta es, ¿seguirá siendo importante que hablemos de este tema? Examinémonos, como dice en 2 Corintios 13:5. Examinemos si estamos en la fe. Examinémonos, amados hermanos. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo saberlo? Que usted tiene una convicción. Usted, cuando pasa por esas tribulaciones, cuando pasa por esos momentos difíciles, cuando tiene esos problemas agobiantes y que no encuentra la salida, mas sin embargo usted se mantiene en esos tiempos difíciles, usted tiene una seguridad plena, porque usted está dependiendo del Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Porque la fe, como el oro, tiene que ser probada. Porque la fe que no es probada es una fe en la que no se puede confiar. Entonces, de acuerdo a la teología bíblica,
nos enseña que sí debemos de tener una seguridad en cuanto a la salvación. Por eso decía, si usted se entregó verdaderamente a Jesucristo, usted debe de tener una convicción, que no importa lo que digan los demás, pero que en el momento que el Señor venga, usted será arrebatado con Él en las nubes. Permítame dar estos versículos como base para respaldar lo que le estoy diciendo. Isaías capítulo 32, versículo 17. Dice así: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero vean, se lo repito, el efecto de la justicia. Romanos nos enseña: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí en Isaías dice: el efecto de la justicia será paz. Y la labor, o sea, el trabajo de la justicia, es darle reposo y seguridad a usted. Cuando se porte bien, no, siempre. Siempre. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se le puede ser aburrido, pero déjeme decirle, si usted está caminando dentro del contexto bíblico, le puede parecer aburrido que estemos hablando de esto, pero le garantizo que más de alguno está en la cuerda floja, está tambaleando, no sabe si es o no es, como dicen los americanos, con sí, con sa. Y esto le puede servir. Segundo punto. Un verdadero cristiano es aquel que da fruto mediante su testimonio. ¿Por qué? Porque la esencia de la vida cristiana, amados hermanos, es que nosotros demos fruto. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos narra. Dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, a cual 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Se lo voy a comprobar acá con esto. ¿Cuál de las cuatro cree usted que son cristianos? ¿El que fue sembrado junto al camino? No. ¿En pedregales? No. ¿El que fue sembrado en espinos? No. No eran salvos y no son salvos. ¿Sabe por qué? Porque no dieron frutos. El único es el que fue sembrado en buena tierra y que dio fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que si usted y yo somos salvos, lo mínimo o el mínimo de fruto que nosotros podemos presentarle a Dios es el 30%. Pero hoy en día hay mucho cristiano vago, perezoso,
que se han refugiado y se han recostado a decir, yo soy salvo por la fe. Pero la fe, dice Santiago, y vea, es interesante, para que en enero, cuando empecemos a estudiar el libro de Santiago, usted pueda aprender las definiciones. ¿Por qué? Porque no se es salvo por la fe únicamente, porque Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque vamos a lo mismo, Mateo, confesar con su boca, pero si no hay fruto, usted no es salvo, usted no es cristiano. Y se lo estoy comprobando con la palabra. Los únicos que fueron salvos, los que fueron sembrados en buena tierra y que dieron fruto a 160 y a 30%. 30 por 1. O sea, que si nosotros estamos en Cristo, lo mínimo que nosotros podemos dar de fruto para la gloria de Dios es el 30%. Si usted está dando menos y si usted no está dando fruto, usted no es cristiano. Y vaya, pregúntele a su pastor, a cualquier teólogo, pregúntele y póngale la cita. Usted no es cristiano. Por lo tanto, si usted no es cristiano, usted no es salvo. Usted es de aquellos, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ven? Otro ejemplo. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuánto hemos predicado y cuánto se nos ha enseñado? Y muchas veces nos sentimos orgullosos porque sentimos de que somos de aquellas vírgenes sensatas y subestimamos a aquellas que no lo eran. Las insensatas como las prudentes, ¿verdad? Pero no, hermanos, no es así. ¿Sabe por qué? Porque dice la parábola de que 5 prudentes tenían aceite, 5 insensatas no tenían aceite. Ahora yo le pregunto, ¿qué simboliza el aceite bíblicamente? El Espíritu Santo. En otras palabras, las que eran cristianas, las que son salvas, son las que tenían el Espíritu de Dios. Las que no tenían, dije no tenían aceite, son las que no tienen el Espíritu Santo. Textualizándolo al presente, un cristiano que da fruto, un cristiano que tiene el Espíritu de Dios, es un cristiano salvo. Pero aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es salvo, no es cristiano. Por eso le preguntaba, ¿qué simboliza el aceite bíblicamente? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, para aquellos que tienen el Espíritu de Dios, hay una salvación. Pero para aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no hay salvación. Aunque hablen bonito, aunque hagan cosas elocuentes, son grandes predicadores, se conducen muchas veces mejor que los cristianos, oran, pero no son salvos. ¿Se recuerdan? Señor, Señor, ¿qué no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero no tenían el Espíritu de Dios. Estuvieron dentro de la iglesia, pero no fueron parte de la iglesia. Así es que con esto, amado hermano, yo espero de que usted pueda hacer un análisis y que deje que el Espíritu Santo le diga. No le pregunte a nadie más, porque dije al principio, ante los ojos de los demás, nosotros podemos mentirles, nosotros podemos
andar con manga larga, con camisa blanca y bien apretaditos y las hermanas ahí con un pañuelito en la cabeza. Pero no está en eso, está en lo que hay dentro del corazón. Porque estos hombres le reclamaron al Señor: predicamos en tu nombre, hicimos milagros, pero no tenían el Espíritu de Dios. Y usted dirá: ¿y entonces por qué hicieron milagros? Porque también el diablo hace milagros. La esencia de la vida cristiana, amados hermanos, es dar fruto. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, aquellos que son verdaderamente cristianos, aquellos que son salvos. Por sus frutos, no por confesar con su boca. Cuando Samuel Wesley agonizaba, llamó a su hijo, John Wesley, y le dijo estas palabras: hijo, la prueba más grande de la salvación es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Le explico. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios, siendo Dios mismo, habla a su espíritu, habla a mi espíritu, y Él da testimonio y da fe de que usted es hijo de Dios. Por lo tanto, usted es santo. Pero es el Espíritu, no es la conclusión de los hombres, no es la opinión de los pastores. Porque a ellos los podemos engañar, pero a Dios no. Por eso, de acuerdo a Romanos, es el Espíritu de Dios quien habla a mi espíritu y me dice si soy o no soy. Amados, yo espero que los que escuchen este mensaje tengan la seguridad de la salvación. Pero si alguno no tiene esa convicción, no tiene esa seguridad, reafirme su vida, comprométase con el Señor. Porque muchos se comprometen con los hombres, comprométase con Dios. Y cuando usted cumpla lo que ofrece a Dios, será otra cosa. Asegúrese. No se atenga, no se confíe, no duerma de ese lado, porque si usted es un cristiano que no da fruto, vea que tenga cuidado, porque se puede caer de la cama. Porque dijimos, no es Señor, Señor, no, es mi testimonio, mi entrega, mi convicción, mi obediencia. Hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. Que Dios nos bendiga. Recuerde, esfuércese por dar fruto, aunque sea el 30%. Si da menos del 30%, usted está fuera. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde y vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Tú nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos. Pero te doy gracias, mi Dios, porque el mensaje ha sido impartido conforme a tu Espíritu. Tú sabes que es un mensaje que no tiene nombre, no tiene etiqueta. Porque el nombre y la etiqueta se la pondrá tu Espíritu. Pero gracias por permitirme ser un portavoz de tu palabra. Padre, bendice a aquellos que lo van a escuchar. Bendícelos grandemente, Señor, y permite que si son cristianos,
de hueso colorado, Padre, que se sigan esforzando por seguir siendo así. Y si hay alguno, mi Dios, que todavía está tambaleando, que no sabe si sí o no, confirma, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, confirma en la vida de cada uno de los oyentes para que puedan tomar una determinación y comprometerse contigo, mi Señor. Padre, bendice, Señor, a cada uno de ellos, sus familias representadas. Bendice a tus siervos, mi Dios, en cada ministerio. Y gracias, Señor. Muchas gracias por el ministerio que nos has permitido comenzar, Señor. Gracias. Y gracias también te damos por la bendición recibida en este día. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Y recuerden, el 24 estaremos transmitiendo también en vivo un corto mensaje del significado verdadero de la Navidad. Dios los bendiga.